Bendiciones, ¿cómo les va? Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Aquí en un tiempo de gracia estamos con el tema vencedor o víctima. Vamos a ir a Romanos 8:37 que nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo hace una descripción de una vida llena de dificultades, una vida que él pasó por muchas dificultades y él entiende lo que está diciendo. Dificultades, problemas, una vida llena de peligros y todo eso él lo logró vencer. Él sabe que a pesar de todas estas circunstancias que podía venir en su contra, siempre sería más que vencedor por medio del que lo amó y lo ama, Cristo Jesús. Estás pasando por momentos difíciles que no sabes qué hacer, no hay salida, estás frustrado, frustrada, tienes heridas físicas o emocionales, mentales. De acuerdo cómo manejas tus heridas, estas pueden aumentar de dolor o lo pueden disminuir. Si le permitimos al rencor actuar en nuestras vidas y alimentarlo con malos pensamientos, esto nos llevaría hasta una posible venganza y nos convertiremos en verdugos, cosa que esa no es nuestra labor aquí en la tierra. Usted no puede ser el verdugo de nadie, usted no puede ser el juez de nadie, ni el acusador de nadie. Es aquí donde se destaca una cadena de males para nuestras propias vidas. Por ejemplo, cuando tenemos ira, afecta el sistema cardiovascular. Cuando tenemos culpa, afecta el sistema nervioso. Lujuria afecta el sistema endocrino. La amargura afecta el sistema digestivo. La codicia afecta el sistema inmunológico. El temor afecta el sistema respiratorio. La envidia afecta el sistema del músculo, el esqueleto. Debemos de confesar pecados ocultos y eliminar todo estrés. Aquí hay un ejemplo de efectos que traemos a nuestra vida, por ejemplo, a circunstancias que estamos permitiendo, ya sea amargura, codicia, temor, envidia, lujuria, culpa, ira, enojo. Todo esto nos da un ejemplo de cómo afecta nuestro cuerpo, nuestro sistema. ¿Cómo vamos a vencer todas estas cosas? Con la palabra del Señor. Debemos de confesar los pecados ocultos y eliminar ese estrés. Todo eso se vence con la palabra del Señor. Con ella seremos más que vencedores y no víctimas de los demás. Y lo que es peor, víctimas de nosotros mismos. Con la palabra del Señor, escuchándola, leyéndola, mi corazón, mi cuerpo, mi sistema empieza a recibir la palabra de Dios. De ahí yo empiezo a quitar de mi vida enojo, cólera, ira, envidia, temores y tantas otras cosas, que solo la palabra de Dios puede hacer el efecto de traer sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestra vida. La victoria se obtiene por medio de Cristo. Pablo fue un hombre que sufrió muchos maltratos. En 2 Corintios 11, 23 al 30 nos dice: son ministros de Cristo. Vea la pregunta que hace Pablo. Les pregunta: ¿son ministros de Cristo? ¿Ustedes son siervos del Señor? ¿Son ministros de Cristo? Ok. Ah, sí, claro que sí. Yo le sirvo al Señor. Sí, yo soy hija de Dios. Ok. Entonces, como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más. ¿Ustedes son ministros de Cristo? Ok, yo más. Eso es lo que dice Pablo. En trabajo más abundantemente que ustedes. En azotes sin número. ¿Cuántos han tenido ustedes? ¿Cuántos azotes han llevado? En cárceles más.
Definitivamente, Pablo pasó más en la cárcel que cualquier otro. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De los judíos. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Acaso yo no enfermo? Dice Pablo. ¿Acaso no soy un ser humano también como ustedes? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, dice Pablo. Amén. Pablo empieza a decir esto: todo esto lo he sufrido, pero sigo aquí como vencedor. Pablo les preguntaba: ¿ustedes son ministros del Señor? ¿Han pasado por lo que yo he pasado? Muchos se quejan, muchos murmuran, muchos critican, señalan, juzgan. ¿Y cuál era la preocupación de Pablo? ¿Cuál era la preocupación? Que hubieran iglesias. A él le preocupara que la gente buscara a Dios. Él no se ponía a pensar: mira, aquel me hizo daño, qué barbaridad, el hermano, la hermana. No, a él no le importaban esas pequeñeces. A él lo que le importaba era seguir a Cristo. Seguir a Cristo, esa era su meta, su meta fija. Eso era por lo que él veía y por lo que procuraba. Y la pregunta es: ¿cómo estaba su corazón? ¿Cómo está el corazón de Pablo cuando sufrió desnudez? Dice que falta de alimento, falta de agua. Dice que naufragios, azotes, apiedradas. Si a ti te estuviera pasando eso, ¿cómo estuvieras? ¿Con amor por los demás? ¿Preocupado por la iglesia? ¿Preocupado por las almas? ¿O estuvieras, como dijimos ahora, envidia, enojo, cólera, ira, temor? Pablo tenía temor. A pesar de tantos intentos por matarlo, él seguía como si nada. Es la diferencia de quién pone la mirada en Cristo y quién pone la mirada en las circunstancias. Es la diferencia en quien confía en el Señor y quien confía en quién es Él o en los demás. La diferencia es muy clara y aquí la palabra es transparente. El Señor nos está diciendo: pon la mirada en mí. El Señor nos está diciendo: vencedor o víctima, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un vencedor? Camina, pon la mirada en el Señor y deja de pensar en los demás, no es tu problema. ¿O quieres ser víctima? Y entonces ese espíritu de conmiseración en tu vida, continúa con ello. Eso es lo que está pasando hoy en día con muchos cristianos. Ponen la mirada solamente en ellos, en las circunstancias, pero dejaron de ver la mirada en Jesús. Pablo sufrió tanto, pero nunca dejó de poner la mirada en Cristo Jesús. Nunca dejó de alabar al Señor, nunca dejó de creer en Él, nunca se apartó de Él. Al contrario,
Su actitud siempre fue de victoria. No importa lo que le pasara, sabía que Dios lo guiaría y que todas estas cosas, por más difíciles que fueran, él siempre sería vencedor en Cristo. Pablo es un ejemplo de poner la mirada en Jesucristo. Es un ejemplo de una persona que ha sufrido en esta tierra como ser humano, pero no se amargó, no tuvo envidia, no envidió a nadie, ni ningún ministerio de nadie. Caminó su vida poniendo la mirada en Cristo. Un hombre que aprendió a depender de Dios en cualquier circunstancia de la vida. Él sabía de dónde venía su fortaleza. En Filipenses 4, del 11 al 13 nos dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenía bastante, no importa. Tenía poco, no importa. Nada de eso, tenga o no tenga, definía quién era él en Cristo. El problema de hoy en día, las personas creen que entre más tengan, definen su condición. Ese es el error y esa es la creencia que el diablo ha puesto en cada persona. Si tú tienes bastante, estás bien. Puedes estar bien materialmente, físicamente, pero en tu corazón, delante de Dios, ¿quién sabe? No nos podemos confundir. ¿Cómo nos engañamos tan fácil? Somos tan, no sé, necesitamos de buscar de Dios, poner la mirada en Cristo. Las cosas materiales están ahí, son buenas y necesarias porque estamos aquí en la tierra, pero no significa que eso defina tu vida. Lo que define tu vida es tu corazón y es tu mente, hacia dónde vas, qué quieres conquistar en la vida. Eso es lo que va a definirte delante de Dios. Dios es más que suficiente para cualquier situación. Él ha prometido capacitarnos y ayudarnos. Cuando nos acercamos a Él para tener una comunicación simple y familiar, empezamos a recibir fuerzas de Él. Debemos depender de Dios. No importa por lo que estés pasando. La dificultad no es el problema. El problema es la falta de dependencia en el Señor. La falta de fe, la falta de despojarse de todo y que lo único que importe en tu vida sea Dios. Así fue como Pablo vivió su vida, una vida en Cristo. Es ahí donde empezamos a tener fuerzas. Lo que sea que estés enfrentando ahora, fija tus ojos y tus pensamientos en Cristo y no en la situación. Por eso, el tema de hoy es vencedor o víctima. Tú decides. ¿Quieres ser vencedor? Dependa de Dios. Sigue a Cristo en tu vida, en tu corazón y en tu mente. Que todo lo que hagas sea para Cristo, no sea para ti, no sea por orgullo, no sea para los demás. O víctima, tú decides qué quieres hacer. Pablo, a pesar de que sufrió tanto, nunca dijo que era una víctima. Nunca dijo, soy víctima de las circunstancias. Al contrario, dijo, soy vencedor en Cristo. Él dijo esta frase maravillosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad, porque en su debilidad está la fuerza del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios guarde tu vida, que puedas entender, que puedas comprender qué es seguir a Cristo de verdad. ¿Eres ministro de Cristo?, dijo Pablo. Bueno,
A pesar de todas estas circunstancias, a pesar de todo, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo entendió el amor de Dios en su vida. Pablo entendió el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pablo entendió muy bien por qué Jesús murió en la cruz y por qué resucitó, para darnos la vida, vida en abundancia, para darnos la victoria. Te bendigo en el nombre de Jesús y que puedas entender que eres victorioso, que puedas entender que Jesús ya pagó un precio por ti en la cruz del Calvario, que puedas entender quién eres en Cristo y que puedas tener identidad de hijo de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.